Bueno, amigo, aquí estamos otra vez en nuestra sala de presentaciones. ¿Qué tal va? Aquí pues muy bien amigo, siempre con ganas de contar algunas cositas en estos espacios que nos vamos generando. Bueno, te vas a meter en la niebla, me parece, ¿o qué vas a hacer hoy? Sí, es una costumbre en realidad andarse metiendo en la niebla, es algo que me gusta mucho. Y coincidentemente con algún video que grabamos un tiempo, también trata de niebla y también trata de bosque sobre un cerro. Son bosques distintos y nieblas distintas y situaciones diferentes, pero sí son cosas que voy buscando con cierta continuidad. Aparte, será que soy muy nortino, entonces los bosques, o lo que podríamos llamar como bosque, que en realidad cualquier persona del sur o que vive en un lugar donde realmente hay un bosque nos diría, esto no es un bosque, son 20 árboles, pero para mí, Te dirán, un grupo de árboles no es un bosque. eso mismo. Entonces, digamos que lo que voy a presentar hoy es un grupo de árboles de eucaliptus que están introducidos, que sobreviven en una situación muy particular y que me han dado algunas posibilidades fotográficas que hoy día particularmente quiero contar sobre una foto muy querida, que cómo llegué a ella y mostrarles un poco lo que es el entorno y cómo llegué a este mismo lugar y en esta búsqueda. Suena bien. Imagino que no veremos ninguna casita ni nada así, ¿no? Es todo paisaje Voy a natural. mostrar un poco el entorno porque son un sector de ruinas, es una ex minera y ahí se ven algunas ruinas, pero en este caso puntualmente vamos directo al paisaje. Por ahí vamos a compartir en algún minuto alguna foto ya de las ruinas mismas, que tú también tienes porque cuando estuviste acá en Chile con nosotros estuvimos visitando ahí y viste un poco la densidad de esta niebla que suele presentarse en el lugar. Muy bien, vamos a verlo. Vale, vamos. Aquí parte la historia, un poco de descripción de qué se trata el sitio. Lo titulé Bajo doble momento en el tofo porque en realidad la imagen final que estaba buscando siento que reúne dos cualidades de este momento, esta cosa única, irrepetible que hace que la imagen se sienta como algo especial. Es decir, una persona va mañana, pasado a este lugar y quizás podría encontrarse con uno de los momentos, pero no con los dos. Suele ser un poco más difícil. Entonces, esto fue lo que fui buscando. Esto es un bosque, como decía, de eucaliptus que fue introducido más o menos a principios de 1900, 1910, 1920, no sé exactamente cuándo se introduce el bosque. Es un campamento minero que sobrevivió por muchos años con distintos dueños. Pasó por manos de franceses, de norteamericanos, que pareciera que en esa época es donde tiene su máximo apogeo. Es una pequeña ciudad, es muy interesante el lugar. Tiene hoy día una fachada de iglesia, porque había una iglesia ahí, había una cancha de fútbol, había pulperías y había una vida en sociedad. Nació gente ahí, es decir, hay gente que se define como tofino y hay toda como una cohesión entre la gente que vivió ahí, que se conocen y han mantenido un poco esta comunicación. O sea, hay como muy buenos recuerdos de lo que fue este lugar. Fue una de las principales minas de hierro del siglo pasado y tuvo su apogeo justamente bajo la administración norteamericana, que por ahí por principios de 1900 es donde partió. Que aquí se ve muy bien el primer cambio que introducen siempre los ingleses cuando van a explotar una mina, que es el ferrocarril. Normalmente son lugares donde no tenía acceso el ferrocarril y establecen un camino de hierro, una vía, ¿no?, de acceso. Sí, yo desconozco si el ferrocarril es de los ingleses o viene de antes. Me parece que pueden ir un Mm. poquito antes. Pero bajo este cerro, detrás de este cerro, se baja, hay un desnivel que llega directo a lo que es el mar. Entonces bajaba de acá el ferrocarril, trasladaba todo lo que es el mineral de hierro y había una dársena, una construcción de hierro que fue muy famosa en su momento, donde se vaciaban un poco estos cargueros y se llevaban después el material. Y aquí se ve un poco el campamento, que estaba bien estratificado. Entre las partes más bajas vivían los obreros, en la parte más alta vivían los administradores, pero era un lugar bastante bien cuidado y se ve un poco el entorno muy seco. Es un entorno bastante seco, como se puede apreciar, que es parte del paisaje tradicional que se ve aquí en la región. Esta es una vista, a ver, si nos vamos al campamento minero, me parece que sería la continuación de la parte izquierda de la fotografía. O sea, la iglesia estaría, no sé si es el ratón del mouse, pero está por este sector. Sí, sí se ve. Ahí sería un poco la continuación de la vista que estamos viendo a continuación.
Acá abajo, en la parte de abajo, donde está como todo este montón de piedras, ahí está lo que es el campamento que se genera, y arriba, en la parte de arriba, se ve este bosque, entre comillas, de eucaliptus, que siempre era un llamado de atención, que en algún minuto digo, ok, creo que este es el momento de que vaya a ver de qué se trata, a conocerlo un poco y a ver sus posibilidades. ¿Cómo se mantiene este bosque en una zona tan seca? Justamente al ser como una especie de cortina de lo que es el mar, se almacena una neblina que se llama Camanchaca, que es muy densa y es muy húmeda. Yo he estado en este lugar despejado como se ve acá, y he estado en este lugar también con una neblina que es tan densa y tan húmeda que se ve que está lloviendo, o sea, caen goterones y parece que está lloviendo realmente, y eso es lo que mantiene con vida todo este sector y le ha permitido a estos árboles sobrevivir ahí en ese entorno. Además hay otros bosques un poco más atrás, hay otro bosque un poco más pequeño con distintos arbustos, y me parece la última vez que fui que estaban incluso haciendo una reforestación. Se veía que habían puesto algunos árboles nuevos, entonces se ve que alguien está tomando un poco la idea de mantener este lugar y seguirle dando vida. Aquí se ve cuando ya empieza a aparecer la neblina, también son imágenes meramente documentales para mostrar un poco cómo es el entorno, pero se ve ya como la neblina empieza a arrastrarse y a cubrir todo el lugar y a cambiarle la cara. Esto es lo que yo voy buscando, que es lo que me gusta de este lugar, porque cuando llego y está despejado me cuesta un poco más trabajar, pero cuando yo me encuentro con este tipo de atmósferas, la verdad es que se me abren las posibilidades absolutamente. Acá le llamamos lluvia horizontal a este fenómeno de ¿sí? neblinas densas que van dejando como lluvia y humedad. Lluvia horizontal se llama aquí. Mira, hay épocas en que he ido y decido quedarme en el auto, esperar a que se disuelva un poco, porque ya las condiciones son difíciles ya para trabajar fotográficamente, porque es muy húmedo y muy denso, entonces ya se hace muy complejo, y a veces se consigue que se despeje y otras veces la verdad es que me devuelvo sin haber intentado, así que por suerte el entorno más abajo hay algunas otras cosas donde se puede hacer fotografía, siempre se aprovecha alguna vez. Como decía, está a 60-70 kilómetros de casa, y como es un fenómeno especial, no es que uno mire el clima y le diga hoy día va a estar nublado, hoy día va a estar despejado, no se sabe a ciencia cierta si vas a tener ese día neblina o no vas a tener neblina, o si la neblina va a durar hasta cierta hora o no, porque en realidad tú llegas y miras desde la carretera esto con un sol tremendo, pero cuando ya te metes a subir el cerro te encuentras con esta neblina densa. Entonces siempre es un poco una apuesta, ir y apostar a que ojalá se dé o que en algún minuto entre. He estado también ahí en días como este, que está completamente despejado y de repente aparece de la nada la neblina y se pone todo súper denso. Entonces es muy dinámico, muy variable, y en este caso particular lo que buscaba era algo parecido a esta fotografía, que sigue siendo documental, porque no solamente quería la niebla, sino que quería añadir este segundo momento que les estaba comentando, que es una floración que se produce generalmente en octubre, noviembre, perdón, en septiembre más o menos, que se llama desierto florido. Cuando hay años que son un poco más lluviosos del común, para lo que es el tradicional del norte, este terreno que es muy árido, de repente aparece una floración en todo el norte de colores impresionantes, que se cubre todo esto antes, que era una sequía absoluta, que era pura tierra. Emergen estas flores de mucho colorido, dura 2 o 3 semanas, se llena el norte y a nosotros que estamos un poquitito más al sur de donde se produce la parte fuerte del fenómeno, también nos llega algo. Y en este caso se ven algunas florecitas blancas que habían aparecido, pero me falta este fenómeno, la niebla. Aquí me falta la otra patita y bueno, trabajar mucho más la composición. Este es el día en que se estaban dando todas las cosas que yo quería. Había floración y también estaba la niebla en una densidad justa, en una densidad que a mí me parecía agradable. Entonces fui jugando en el camino, fui aquí con esta imagen que ya es un poco más válida para mí que las de recién, es un poquito más trabajada, ya tengo un primer plano, un caminito que me lleva hacia el fondo y los árboles que se asoman, se insinúan de alguna manera y ayudan y esta niebla, digamos, que le da una atmósfera particular. Pero vamos un poco a la imagen final, que lo que andaba buscando o me imaginaba era un poco esto de acá. Es un encuadre un poco parecido al que vimos recién, ya con la niebla añadida, con la floración
y con varias cositas desde el punto de vista de la composición que me parece interesante resaltar. Y ahí, amigo mío, tú me dirás si las trabajé de manera adecuada o no. Vamos a hablar un poco primero de la técnica, luego vamos a ir a lo que es la composición. Se trabajó con un 17 milímetros, muy a ras de suelo, para darle fuerza a este primer plano de flores y ocultar todo el desorden que se produce en este suelo. Aquí se ve que hay piedras, que hay flores, que hay pasto. Entonces, al trabajar muy a ras de suelo, le doy mucho protagonismo a esta parte que estaba un poco más ordenada y oculto toda la otra parte de atrás. Había baja intensidad de luz por la neblina, así que yo quería mucha profundidad de campo, y como las flores estaban muy cerca del primer plano, opto por un diafragma bastante cerrado, un F16 en este caso, y no quería subir el ISO. Ya con los años me acostumbré a subir el ISO y no es problema, pero en esa época cargaba un poco con esta cosa de no tener que subir el ISO para no forzarlo tanto, así que bajo la velocidad a 1/3 de segundo, con el riesgo de que se pudieran mover algunas flores, porque como cuando hay neblina también hay un poco de viento, pero dije, ok, voy a asumirlo con tal de no tener que tocar el ISO demasiado. De hecho, se ve un poco de movimiento en las flores, sobre todo de la derecha, pero también es algo que no me llegó a molestar nunca. Si hubiera salido quizás todo agitado, me hubiera molestado un poco más, pero en este caso creo que no me llega a distraer. Y un balance de blancos de 6700 Kelvin, sutilmente cálido, para darle un poco de frescura a este verdor que tenía acá, y reforzar un poco es que se estaba abriendo la neblina, entonces se ven algunos toquecitos cálidos de las nubes allá en el fondo. Ahora sí, desde el punto de vista de la composición, es una imagen bastante simétrica, digámoslo. Hay un eje vertical bastante centrado, que es el árbol más grande. Y si dividiéramos con una línea imaginaria la fotografía, veríamos que los pesos visuales son más o menos equilibrados, y la cantidad de elementos también se equilibra bastante bien. Cumple una función interesante de enmarcado, creo yo, estos árboles que se asoman por los dos bordes, que también tienen una simetría interesante. Son dos óvalos, semióvalos, que ayudan a centrar un poco la atención en seguir el recorrido hasta el fondo. Y creo que ayuda muchísimo a romper esta simetría para que no sea una imagen tan estática, y a darle más direccionalidad ese tronco seco que está ahí en la mitad del encuadre, que además creo que le da refuerza mucho más la sensación de tridimensionalidad. Hay 3 planos para mí, que es el primer plano, en lo que es el plano medio, donde está justamente este tronco, y ya los árboles que están más atrás, como están diluidos por la neblina, tonalmente no tienen tanta presencia, se aprecian más lejanos todavía. Entonces, para mí cumple una función muy relevante la presencia de ese tronco seco que está ahí en el punto medio. Otro cuidado que quería tener era no cortar flores relevantes aquí en el primer plano. De hecho, hay una ahí cerca del centro, a la derecha, hay una florcita que quedó un poco cortada, que quizás la que debería haber trabajado o ocultado un poco más. Pero el resto fui cuidando que los bordes no quedaran ninguna flor demasiado mal cortada, porque era imposible no cortar alguna, pero que se quedara más o menos un trozo de verdor que permitiera separar este tono claro, este blanco, de los bordes, para evitar generar puntos de salida. Y como decía al principio de la presentación, creo que son 2 momentos los que potencian esta imagen. Uno es la neblina y otro es la floración, que me parece que le da este toque, un toque distinto a le da un poco más de vida. Quizás sería un ambiente muy seco si no estuvieran las flores, y en este caso creo que ayuda a quitarle protagonismo a las piedras que se ven por ahí, y le da esta sensación de momento especial, o por lo menos a mí me lo transmite. Muy bien explicado todo. Yo le saco más matices. A ver, por ejemplo, vale. Transmite mucha sensación de lugar, porque al estar trabajando con un angular tan abierto, encontrarte por el punto de toma, por estar tan cerca de las flores y con este desnivel que has aprovechado muy bien, parece que estás ahí metido en el prado. Esa sensación de estar allí, de estar arrodillado allí haciendo la foto, transmite mucho esa sensación de lugar, de que no estás en un sitio cómodo, ni estás ya metido dentro de las flores. Luego vi también ese elemento de contraste, que es el tronco, que es muerte. Es un árbol seco, que es un árbol que murió de un incendio, murió de sequía, murió de algo, pero hay tanta vida alrededor que es un elemento de contraste, es un elemento de contrapunto. De repente hay una silueta del que murió,
en una situación como de alegría, de flores. Entonces crea ese contraste de sensación, ese misterio también de que murió, que refuerza la niebla, porque para mí la niebla siempre trae esa componente de misterio. De nuevo es como una foto compuesta de dos, ¿no? Tienes como un primer plano vivo, colorido, cálido, con ese momento, pero por atrás viene pues ese misterio, ese frío, esa situación distinta, ¿no? Como dos fotos en una. Y luego quería hacer también está de proporciones muy bien, también está muy bien interiorizado lo que son las proporciones y cómo repartirlas en el encuadre. Coincido con todo lo demás que has dicho. A veces hablamos de esto, ¿no? De lo fácil que es trabajar en la costa con este elemento dinámico que es el agua. Sí. Y lo difícil que es trabajar en un interior que requiere eso de momentos de luz o de momentos meteorológicos. Porque de no ser así, tienes unas limitaciones con una luz vulgar o con una luz muy cenital, te impone ellas la dirección de la toma, qué tipo de volumen, ¿no? De relieve va a haber en la foto, mientras que la costa es como más agradecida. Entonces aquí, por suerte, has buscado ese momento atmosférico que te ha vestido mucho el paisaje, porque estoy seguro que este paisaje en el 99% del resto del año es muy difícil hacer una foto aquí. Sí, yo creo que se ve un poco en las imágenes previas que estoy mostrando. La verdad es que no tiene ningún encanto particular. Y una de las cosas que quizás esas cosas ya quedan más para el fotógrafo, pero personalmente tiene mucho valor para mí. Primero, que es mi tierra. Entonces voy buscando sacar la mayor belleza posible de estos lugares, que son lugares que quizás no van a competir con Torres del Paine, no van a competir con un bosque de otoño, digamos, en la Araucanía, porque son paisajes distintos. Pero dentro de las limitaciones que tienen estos lugares, igual trato de buscar esa dignidad que dices tú, ese máximo valor de la belleza, de mostrar que hay situaciones en las que realmente se puede sacarle mucho jugo. Entonces, por ese lado, sí, me gusta mucho la fotografía por eso, porque creo que quien va ahí y se encuentra con este bosque, quizás no vuelve más. Y dice, ok, no tienes otro paisaje que podamos ir a visitar porque en realidad aquí no veo nada que sea atractivo. Entonces, esto de insistir, creo que me trajo este regalo y otros más. Es un lugar que yo visito mucho, que me gusta mucho, la verdad. Es como una especie de centro de entrenamiento. Siempre que voy ahí traigo algo distinto. Ahora ya si no hay niebla no importa, porque tengo muchos detalles de tronco, he ido trabajando y cada vez que voy siempre encuentro algo, y eso, por eso digo que es como un campo de entrenamiento para mí, porque dentro de las complejidades que tiene siento que siempre termino resolviendo algo. Pero particularmente esta fotografía me gusta mucho porque quizás es de las primeras donde me enamoré de la niebla y vi el valor de la niebla. Yo creo que a todos nos pasa, y te lo escuché a ti, yo creo la primera vez, que fotógrafos que dicen, llegó la niebla, mejor me voy, ya se arruinó todo. Y la verdad es que hay un concepto, o antes quizás había un concepto, yo creo que se ha ido matizando ahora, pero antes como que ya la niebla te arruinaba todo el panorama, y la gente huía, y hoy día soy de las personas que va esperando estos momentos y los disfruta mucho. Entonces por eso esta foto tiene ese valor para mí también. Y luego la experiencia de que cuando no puedes ya pelear con la luz porque no es la que quieres para un paisaje, pues queda el recurso de las texturas, el macro, las microescenas, podríamos decir, donde todo es más controlable. Claro, todo esto te lo va dando la experiencia, pero a veces pelearse con la circunstancia no lleva a ningún sitio. Es la formación y el conocimiento el que te aporta soluciones. Absolutamente. Quizás un día me animo y muestro una pequeña serie de este lugar, de todas las cosas distintas que he hecho, desde estas texturas minúsculas hasta estos paisajes más amplios. A mí me pasa a veces que cuando estoy en un lugar muy difícil y logro lo que buscaba, este lugar que ha visitado mucha gente, pero de repente tienes unas condiciones óptimas y haces esa foto que dices, madre mía, esto no me vuelve a pasar a mí en la vida, ¿no? Ya de repente no siento necesidad de volver. O sea, siento que ya el nivel quedó donde yo quería y que por mucho que regrese de ahí no se va a mover. Y entonces prefiero ver otros lugares a regresar justo a ese sitio a buscar más. Pero digo, el mismo tipo de fotos. Si voy a otra cosa. Sí. Pero no a buscar aquello que ya encontré. Sí, no, en mi caso, como te decía, creo que es un campo de entrenamiento. Cada cierto tiempo necesito ir ahí, no para ver el paisaje, sino para verme a mí mismo. Para ver qué estoy viendo distinto que no supe ver en las visitas anteriores, y me ha servido mucho ese ejercicio. Es cerquita de casa,
tampoco es que tengo tantas alternativas a los alrededores de escaparme una tarde con tantas posibilidades ahí. Entonces, generalmente cuando quiero ir a distraerme un poco a hacer fotografía, sí lo visito con cierta regularidad. Difícilmente superarás esta foto. Tengo algunas más que te mostraré en su momento. De hecho, otra cosa bonita que pasa es que a veces la niebla queda un poco más abajo y como estás tú sobre el cerro, tienes la posibilidad de ver el colchón de niebla abajo y también me ha regalado un par de vistas interesantes. Ya no se ve el bosque, pero se ven los cerros sobre la niebla y en un atardecer también se rescatan cosas interesantes. Muy bien, fantástico. Muy bien, amigos. Entonces aquí dejamos esta nueva entrega, sí, haciendo siempre la invitación. Primero tenemos casadelafoto.com, donde pueden encontrar una zona abierta donde hay acceso a webinar, a PDF, todo de manera gratuita, simplemente creándose una cuenta de acceso a la Casa de la Fotografía, en casadelafoto.com. Y también tenemos cursos en diferido, tenemos varios cursos donde hablamos de composición, hablamos de paisaje, hablamos de proyectos de autor, fauna, jueces, etcétera. Y entren hasta la cocina, que a veces no llegan a la cocina. Lo mejor de un restaurante siempre está en la cocina. Y la invitación también a que ojalá se suscriban al canal de YouTube y le den a la campanita, activen ahí, para que cada vez que subamos un video, lo estamos haciendo semanalmente, se enteren y lo puedan venir a ver y ver qué tenemos que contarles en la ocasión. Amigos, fantástico. Un gusto siempre. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias.